Entonces, si ustedes están, digamos, impresionados o si vieron el video de filibusteros, mercenarios y protectorados, si quedaron, digamos, impactados por ver cómo cuál era la estrategia, digamos, del Imperio Británico, eh, todavía es como decir abroches en los cinturones, porque lo que empiezan a hacer en el Caribe, los protectorados que ellos hacen en el Caribe son todavía peores. Entonces nos vamos a referir a ese periodo que dentro de la historia de Estados Unidos se conoce como la diplomacia del dólar. La diplomacia del dólar en realidad fue una, o sea, es mucho mejor el término que utiliza Nikolai Patrushev, que es un militar ruso, que él habló hace poquito de la diplomacia de las cañoneras. A mí lo que me preocupa, pues a mí me gustó mucho cuando yo oí ese término, porque es muy parecido, o sea, es exacto. Lo que me preocupó fue que nadie lo entendió. O sea, las pocas cosas que uno encuentra en internet que digamos que comentaron esta expresión. Él estaba muy enojado con lo que estaban haciendo en Cuba y él dijo algo así como que estaban reviviendo la diplomacia de las cañoneras. A mí lo que me preocupó es que nadie lo entendió. Eso es lo que más, eso fue lo más preocupante para mí, que nadie hubiera entendido qué era la diplomacia de las cañoneras. Yo creo que esa historia la tenemos que tener muy presente. ¿Por qué? Porque constantemente los poderes corporativos de Estados Unidos están constantemente recurriendo a las mismas estrategias. Yo les dije en el video pasado que era que ellos no son sanos, o sea, ellos no son muy creativos. En realidad, la creatividad tiene que ver con la salud mental y la salud mental no es algo que a ellos, digamos, de lo que ellos, digamos, gocen. Ellos no, las cosas que hacen, ellos son voraces y necesitan dominar el mundo y someter al mundo, no porque ellos sean creativos, todo lo contrario, sino es la enfermedad mental, su enfermedad mental la que los lleva a querer ser dueños del mundo y a querer, o sea, ellos no pueden disfrutar con el dinero. El dinero de ellos, el dinero que ellos tienen es para aplastar, para someter, para dominar. Por eso el que mejor habla de eso es Wagner en el Anillo del Nibeluco. Eh, en la primera, en el Oro del Rin, que yo les dije que el Oro del Rin era una metáfora que utilizaba Wagner para hablar del Banco Central, del oro del Banco Central y una moneda única. Pues ahí está muy claro porque es que ellos tienen esa estrategia desde el siglo XIX. Bueno, entonces, aquí voy a hablar de cómo se dio ese proceso. Es muy importante tomar en cuenta eso porque yo creo que hoy están reviviendo esa estrategia. Están reviviendo esa estrategia. A ver, lo que está pasando en Argentina, que Argentina es un país completamente saqueado y quebrado. Los argentinos tenían la impresión de que ellos estaban siendo parte de un experimento y es así. Yo creo que la estrategia que están utilizando en la Argentina la piensan poner en todas partes. O sea, pero yo con esta historia de la diplomacia del dólar, que es muy importante que la gente entienda cómo se dio, porque si uno no conoce esa historia, entonces no entiende qué puede estar pasando ahora. Ni siquiera puede entender el nivel de sadismo de estas instituciones corporativas, que son las que hoy están perdiendo la guerra en Ucrania. Ellos están desesperados porque están perdiendo la guerra en Ucrania. Y entonces van a poner en marcha esas estrategias digamos, de sádicas de saqueo de los países para poder, digamos,
reponer las pérdidas de la guerra, que ahora son dos y las pérdidas fueron muchas, con el agravante de que ellos quedan en evidencia de que militarmente no pueden ni con Irán ni con Rusia y que sus armas, más o menos, claro, están obligando a la Unión Europea a que les compre esas armas, pero en realidad esas armas, comparadas con las armas de Irán y de Rusia, son obsoletas. Y todavía no se sabe cómo son las armas de China. Así es que ellos no solamente están perdiendo la guerra, sino que es muy probable que para reponer lo que perdieron no lo puedan hacer. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Dominar a los países de América Latina, someterlos y saquearlos. Saquear los bancos centrales, robarse en el oro, saquear, digamos, robarse los fondos de pensiones, todos esos fondos que los países tienen, que son millonarios, ellos se los van a robar, con toda seguridad. Si los dejamos entrar, ellos lo van a hacer. Pero entonces, yo les quiero contar cómo fue la diplomacia del dólar. Pero antes vamos a hablar un poco del contexto en Estados Unidos. ¿En qué momento de Estados Unidos comienza esa diplomacia del dólar o diplomacia de las cañoneras, como dijo Nicolai Patrushev? Vamos a ver en qué momento se da ese proceso. Bueno, yo les voy a mostrar aquí este cuadro que venimos trabajando, que en este cuadro se ve, en este cuadro yo les he dicho que aparece, yo tengo, o sea, es un cuadro que yo divido por mandatos presidenciales, guerras y crisis económicas. Entonces, claramente se ve dentro de la historia de Estados Unidos los periodos soberanistas y los periodos globalistas. Los periodos globalistas son periodos donde la economía de Estados Unidos ha estado dominada por los bancos internacionales, que yo les he dicho que siempre ha habido una lucha entre los bancos judíos, de esos que define Wagner, eh, entre los bancos judíos y los bancos soberanos, los bancos de Estados Unidos. Los bancos, sí, los bancos soberanos. O sea, una cosa es cuando el capital financiero favorece a estos bancos internacionales que han sido tradicionalmente tres: el Banco de Inglaterra, el Banco de Francia, el Banco de Alemania, el Reichsbank. Claro, después de la Segunda Guerra Mundial cambia de nombre porque ese banco se apropió después Hitler y después de la Segunda Guerra Mundial cambia de nombre, pero de todas maneras ha sido como que tradicional. Ahora, en este momento ya no existe el Banco de Alemania, que existe el Banco de la Unión Europea, que está dominado por esos mismos poderes, por los mismos poderes, digamos, del capital financiero, globalistas, por los mismos poderes globalistas, que son, que son poderes que han funcionado históricamente, así como dice Wagner, así como dice Alberic, como bancos que, digamos, concentran el oro de un país, pero que además buscan una moneda única. Entonces esa ha sido una estrategia tradicionalmente de la banca judía. Entonces, y digamos que hoy no es el Reichsbank, ni tampoco el Banco de Francia, son dos bancos, el de la Reserva Federal y el Banco de la Unión Europea. Pero además hay toda una arquitectura de dominio de todos los bancos centrales que tienen que ser independientes de los estados y dependientes de ellos, de los bancos del cartel. Bueno, pero en el contexto en que se empieza la diplomacia del dólar, yo les voy a contar en qué contexto se da. Bueno, entonces, en este cuadro, como yo les decía, yo lo divido por periodos globalistas y periodos soberanistas. Hay claramente tres periodos globalistas que se parecen mucho, sobre todo cuando uno explora lo que tiene que ver con las crisis económicas.
pero digamos que el principal periodo eh, donde se dieron pues las bases de lo que tiene que ver con el capitalismo de Estados Unidos, que es el capitalismo corporativo o gerencial. Se da en ese periodo, en el segundo periodo globalista. En ese periodo globalista aparecen varios eventos. El primero es que él empieza con Ulises Grant y termina con Franklin Delano Roosevelt, cuando Franklin Delano Roosevelt les pone todas las normas y todos los controles a toda esa banca que funcionaba como loca, haciendo crisis económicas y que generó dos crisis económicas mundiales, las crisis económicas mundiales más grandes que ha tenido la historia de la humanidad. O sea, hay que entender que esta gente no es que eso pasó así, allá, sino porque hoy, por ejemplo, están quebrados otra vez. Eso es lo más importante. Pero entonces tenemos que saber cómo ha sido la historia, cómo ha sido la historia, qué es lo que ellos han hecho, cuando están en crisis, qué es lo que hacen. Tenemos que entender muy bien eso. Bueno, entonces en ese periodo globalista, que es un periodo de 60 años, empieza con la larga depresión y termina con la Gran Depresión de 1929, que han sido las depresiones más grandes que ha tenido la historia de la humanidad. Y ellos las propiciaron, las hicieron. Como yo les mostré en el discurso de Franklin Delano Roosevelt, él dice muy clarito que los cambiadores de dinero se estaba refiriendo a los Rothschild. Los Rothschild que estaban detrás de tres bancos, de los tres bancos más importantes. En la mitad del periodo aparece la Reserva Federal. La Reserva Federal, hay un pánico bancario en 1907 y ese pánico bancario, o sea, los que estaban a favor de la Reserva Federal como Paul Warburg, empezó a hacer conferencias por todas partes hablando de la importancia que era que ellos hicieran un banco central. Él empezó a hablar de eso. De hecho, Paul Warburg, que acuérdense que Paul Warburg viene del Reichsbank, fue el que hizo el proyecto de Banco Central de la Reserva Federal. O sea, que la Reserva Federal fue el cuarto banco del cartel. Eran el Banco de Inglaterra, el Banco de Francia, el Reichsbank y el cuarto banco del cartel. El Banco de la Reserva Federal fue el cuarto banco del cartel. En toda la mitad, en ese periodo, eh, aparece, o sea, si bien la Segunda Guerra Mundial aparece dentro al principio del periodo de Franklin Delano Roosevelt, la Segunda Guerra Mundial fue una consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Y yo les voy a mostrar, tal vez ahora no queda muy largo si yo les hablo de eso, pero en otro video yo les voy a mostrar cómo detrás de Hitler, tan pronto como Hitler se sube al poder, hay un congreso sionista, el 18º Congreso Sionista, y ahí se lanza el proyecto Javara y además ellos deciden, los sionistas deciden que van a apoyar a Hitler y que Alemania es muy importante para ellos y que van a apoyar a Hitler y se lanza el acuerdo Javara, que fundamentalmente fue que le quitaron el dinero a los judíos ricos de Alemania, que eran judíos askenazis, que hablaban yiddish. Curiosamente, los que se mueren en el holocausto son judíos askenazis que hablaban yiddish. Y entonces, esos judíos son los que utilizan en el acuerdo Javara, aliados con Hitler, para ayudarle a Hitler económicamente, para que pudiera continuar con la guerra. O sea, ellos son así. Entonces, en ese periodo, entre
entre Ulises Grant y Franklin Delano Roosevelt, están las dos guerras mundiales. La segunda fue una consecuencia de la primera. Ahora, está el desastre del Titanic. Y en la mitad del periodo hay dos magnicidios. Garfield, que acaba de decir que él no creía que se debía de ayudar a la banca, al capital financiero, y lo matan. Y además está McKinley, que McKinley acaba de decir que él iba a ser un presidente, que él iba a ser un imperio de paz, y lo mata también. Y en la mitad del periodo aparece la guerra española-americana. Muy bien, entonces ahí los historiadores dicen que ahí Estados Unidos se declara superpotencia. Sí, pero además ellos, ¿qué hacen con la guerra española-americana? Se sacan como competidor el dólar español. El dólar español era una moneda que mucha gente utilizaba para sus transacciones comerciales. Entonces ellos necesitaban sacar esa moneda del mercado para poner su moneda, que fue un dólar basado en el oro, pero con las reservas en Nueva York, las reservas de oro en Nueva York. Bueno, entonces ahí ellos sacan un competidor que es el dólar español. El dólar español era muy importante para las transacciones comerciales, incluso mucha gente confiaba en él porque tenía una gran cantidad de plata. Y muchas personas dicen en internet, allá creo que en Wikipedia lo leí, que muchas personas, muchos países preferían el dólar español a su propia moneda. Entonces, se lanza, digamos que empiezan ellos, una vez empieza la guerra española-americana, ellos empiezan a reformar todas las economías y empiezan por el Caribe. El primer protectorado fue Cuba, ese fue el primer protectorado. Allá llegaron todas las compañías de Wall Street. En Estados Unidos, antes de la Reserva Federal, el banco que tenía el poder hegemónico, digamos, la hegemonía bancaria estaba con el Citibank. Entonces, cuando se empiezan a reformar las economías del Caribe, antes de la Reserva Federal, eh, el que hacía las bases digamos, de Banco Central era el Citibank. El Citibank era el banco más importante. El Citibank, yo no sé si yo les dije en un video anterior, el Citibank, el dueño del Citibank era la Standard Oil, era Rockefeller y la Standard Oil. Entonces, cuando llega la Reserva Federal, para el Caribe todo siguió igual, o sea, los mismos poderes sanguinarios. Yo les voy a contar sobre todo, por ejemplo, el caso de Cuba, el caso de República Dominicana. Se dice que República Dominicana fue el laboratorio de la diplomacia del dólar. Pero también les voy a contar qué pasó en Haití, unos episodios nomás de lo que pasó en Haití como ejemplo de lo que pasó con la diplomacia del dólar o la diplomacia de las cañoneras. Ahora, van a ver, por ejemplo, cómo en Cuba, cuando empieza el Citibank, bueno, entonces ellos estaban, que hace, por ejemplo, con la enmienda Bla, que había cosas que ellos no aceptaban y que le propuso Estados Unidos. O sea, ellos podían negociar. Pero se aprueba la Reserva Federal, ganan la Primera Guerra Mundial, llega la depresión de 1929 y vamos a ver qué empieza a pasar y vamos a ver qué le empezó a pasar a Cuba, como un ejemplo de lo que le empezó a pasar a todas las economías de Centroamérica y el Caribe. Bueno, entonces dice, yo digo en mi tesis, porque voy a citar cosas de la tesis que yo hice, que está gratuitamente en internet. Dice, teóricamente Cuba era un estado soberano, pero en la práctica la vida económica y política de la isla estaba dominada desde Nueva York y Washington.
Este método de control evitaba los costos de la colonización, mientras que les dejaba un campo libre a los intereses estadounidenses. La propiedad de Cuba estaba casi totalmente en manos del National City Bank y las inmensas propiedades de azúcar de Cuba, así como muchas otras corporaciones cubanas, estaban controladas también por la General Sugar Company. Además, las 24 ramas del National City Grant en Cuba prestaban dinero a los plantadores nativos sobre el azúcar, con un 10% de interés. Así, el dinero del azúcar estaba directamente o indirectamente controlado por este banco. El Citibank controlaba todo. La vida política cubana estaba dirigida por el representante del Departamento de Estado y la dominación estadounidense de la isla era total. Esto fue, digamos, esto fue ya como en 1920. Yo creo que es muy importante entender qué es lo que ha hecho esta gente en América Latina, porque así vamos a poder entender lo que quieren hacer hoy. Entonces, por ejemplo, en Cuba, durante la Gran Depresión, después de la Gran Depresión de 1930, de 1929, entonces resulta que hubo un plan que se llamaba el Plan Chatwood. El proyecto fue presentado en una conferencia internacional en Bruselas que contó con la asistencia del 60% de los productores, la mayoría estadounidenses. En dicha conferencia se acordó fijar a cada país una cuota de producción y a los países un precio común. Cuba era el mayor productor. Por eso, sin importar las consecuencias socioeconómicas para el país, decidieron reducir la producción para mantener los precios. Pero lo más abusivo fue que el país subvencionó a los productores estadounidenses por sus supuestas pérdidas. Imagínense en eso. En la Gran Depresión. O sea, no solamente ellos han buscado que América Latina pague las deudas de las guerras, sino que también pague las deudas de las depresiones. Entonces, miren, por ejemplo, Cuba entonces realizó una emisión de bonos de 42 millones de dólares para indemnizar a los productores estadounidenses por retener parte de su azúcar y no llevarlo al mercado. Este diabólico pacto fue asumido por la República Cubana y lo pagó, por supuesto, el pueblo. Con este plan, el azúcar fue el único producto que no subió durante la Gran Depresión y muy por el contrario se expandió. Los productores estadounidenses de caña de azúcar y remolacha dentro del territorio cubano y de Hawái, Puerto Rico y Filipinas expandieron sus ventas, se beneficiaron con la espectacular caída de las exportaciones de Cuba a Estados Unidos y así los productores de azúcar estadounidenses y sus bancos se salvaron de la depresión a costa del pueblo cubano, a costa del pueblo cubano. Lo que surgió después fue hambre y desempleo para el pueblo cubano, pero también protestas de estudiantes y profesores que fueron encarcelados y muertos. Charlestonville expresa que el plan del azúcar de Charbon causó el mayor desempleo. Fueron aliados de Machado la baja de salarios, la destrucción del movimiento laboral, la suspensión de la mayoría de las obras públicas, trajo como consecuencia que se agravara el desempleo y el despido de millares de empleados del gobierno sin recibir ningún pago por los meses anteriores, pero el Chase Bank se le pagó fielmente, se le pagó fielmente, así como hacen ahora en Argentina. El país está completamente destruido, pero eso sí, pagan la deuda. Las escalas de salario del gobierno fueron reducidas al 50% en 1931. Este paso lo hizo cumplir el embajador estadounidense Woodrow, quien había prometido que él salvaría así la posición económica del gobierno y a los empleados que habían sufrido
3 recortes. El plan fue impuesto por Machado a sangre y fuego y trajo como resultado el asesinato de miles de ciudadanos inocentes que se atrevían a criticar sus métodos. Estudiantes, profesores, abogados, doctores, líderes sindicales, miembros del Congreso, redactores de prensa, hombres de negocios, líderes de cada profesión y clase social los han matado a tiros despiadadamente en sus hogares, en la calle o en la cárcel, a manos de sus mercenarios, decía un, ese historiador y al mismo tiempo testigo, Charleston Wills, porque él estaba ahí. Entonces fíjense cómo esto lo hace y quién era Machado. Machado era el hombre apoyado por Wall Street y por la Casa Morgan. Gerardo Machado tuvo incluso mm, el Times le puso una portada, fue portada en el Times el 19 de enero de 1931. La revista Time le dedicaba la portada a Machado como el Mussolini cubano. Es que ellos siempre están recurriendo a las mismas tácticas y a las mismas cosas, pero ahí estaban ensalzando a Machado con esa, con esa denominación. Ahora, Machado, cuando llega a Cuba, entonces, el brigadier general Gerardo Machado recibió la administración en 1925. Había luchado en la Guerra de la Independencia y fue alcalde de Santa Clara y oficial del gabinete del presidente Gómez, presidente anterior. Hombre de negocios cuyas fuertes conexiones con poderosos grupos estadounidenses lo hicieron adinerado. Fue un importante ejecutivo de la General Electric Company y además presidente de la Cuban Electric Company. Este señor resulta que cuando Cuba, cuando Cuba, cuando se hace ese proyecto, cuando se hace ese proyecto, eh, ese proyecto que llenó de hambre a la isla y desempleo. Entonces dice, el plan fue impreso por Machado a sangre y fuego. Bueno, miren esto. Machado utilizó y se jactó con frecuencia de la presencia del embajador estadounidense a su lado para asustar a la gente cubana con el espectro de una posible intervención armada de Estados Unidos. Imagínense en eso. El 19 de mayo de 1930, a órdenes transmitidas personalmente por Machado, estaban en plena depresión. Admitido por él públicamente, las tropas interrumpieron una reunión política en Artemisa de la Unión Nacionalista, mataron e hirieron a los hombres, a las mujeres inocentes y a los niños presentes. Al día siguiente, el 20 de mayo, Machado, repasando a las tropas, indicó que antes de dimitir a la presidencia de la República, ahogaré la isla en sangre. Entonces yo cuento ahí cómo, paralelo a que Machado favorecía los intereses estadounidenses, mataba gente y asesinaba gente también en Cuba y generaba masacres. Y entonces cómo este señor, cómo este historiador que yo estoy citando ahí, cómo él relata todo lo que él hizo en Cuba. Machado está desde el 25 hasta 1933, cuando llega Franklin Delano Roosevelt, pero era el hombre de Wall Street y era el hombre encargado de, de llenar la isla en sangre. ¿Para qué? Para las corporaciones de Estados Unidos. Pero si ustedes se fijan, esa historia se repite y se repite en América Latina. Por ejemplo, Álvaro Uribe, eh, todas las masacres que hizo en Colombia para favorecer muchas veces a las multinacionales. Entonces, o sea, esa es una historia a la que ellos siempre están recurriendo. En la Argentina, Milei. O sea, siempre se están buscando la misma gente y siempre esa gente aparece sobre todo en los momentos de crisis. Entonces, van a ver cómo.
Después de 1913 se acrecienta como el nivel sanguinario de de la invasión a todo el Caribe.